Desde que la Copa América se realizó en Argentina en el año 1987, siempre ha tenido su propia mascota oficial, así como lo hace el Mundial de Fútbol de la FIFA. Cada mascota es diseñada teniendo en cuenta los elementos que representan a cada país en donde se realiza cada edición. En este video te presentaré a todas las mascotas de la Copa América, desde Argentina 1987 hasta Brasil 2019. No se toma en cuenta la edición de la Copa América Estados Unidos 2016 porque fue la edición centenaria, una edición especial que no tuvo mascota. Gardelito es una clara referencia a uno de los artistas de tango más reconocidos en toda América Latina, el cantante, compositor y actor Carlos Gardel. Con Gardelito, Argentina le daba la bienvenida a una nueva etapa de la Copa América, una etapa en la que las mascotas invitarían a personas de todas las edades a vivir la pasión por el fútbol y también a promocionar los lugares turísticos de cada país. Gardelito viste con zapatos de tacón, lleva una pelota en el pie derecho, camiseta y bufanda con los colores de la selección argentina y el mismo peinado del inolvidable Carlos Gardel. Tico es un ave llamada zorzal sabiá, una especie que habita en varias zonas naturales de Sao Paulo, Brasil, y en algunas zonas naturales de Colombia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. A simple vista, pareciera que Tico lleva puesto el uniforme de la selección argentina, pero no, es el uniforme de visitante de la selección brasilera en aquella época. El diseño de Guaso es una rara combinación entre trazo moderno y trazo a mano alzada. Guaso representa al campesino de la zona agrícola chilena llamado Guaso. Un guaso es un hombre a caballo, de poncho y sombrero, que es el equivalente chileno a los charros mexicanos, los gauchos argentinos o a los vaqueros estadounidenses. Choclito es una mazorca, o choclo, como lo llaman en algunos países, con los colores de la bandera de Ecuador. Fue escogido por representar al maíz, uno de los principales productos de exportación de Ecuador. Va vestido con los colores de la bandera de Ecuador y unas piernas dominando una pelota de fútbol. Torito, un toro vestido con camisa azul celeste y con las pezuñas pintadas de blanco a modo de guayos o botines, fue la mascota oficial de la Copa América de Uruguay 1995. Representa a la ganadería, una de las principales fuentes de recursos de Uruguay. Tatú fue una de las mascotas de la Copa América que representaba a la fauna de un país. Tatú es un armadillo con un balón de fútbol y debajo de su caparazón viste la camiseta de la selección boliviana de ese año. El taguá es un animal que se creía extinto hasta los años 70, hasta que fue visto con vida en el Chaco paraguayo. Es un animal que en la actualidad se encuentra en peligro de extinción y por su rareza es considerado como un tesoro en Paraguay. Taguá es la versión caricaturizada del animal, que además de vestir la camiseta de la selección paraguaya, tiene en la mano un vaso de tereré, una bebida tradicional hecha con agua fría y yerba mate. Desde su aparición al público, Américo fue muy criticado por no representar en nada a Colombia, a pesar de llevar los colores de la bandera. Jorge Correa, presidente del comité organizador de ese entonces, dijo en unas declaraciones: "Nosotros no podemos cambiar la mascota por las críticas, necesitábamos algo que identificara a todo un continente y esa figura es Américo. No queríamos un personaje que solo representara a Colombia, porque la Copa América es de todos, no solo de nuestro país". Américo viene del planeta Co.
Siempre anda con un balón de fútbol y le encanta correr, saltar y girar en el aire. Según sus creadores, su personalidad tiene las características de algunos jugadores colombianos, como la actitud de victoria de Mauricio el Chicho Serna y Jorge Bermúdez, el color de pelo de Carlos el Pibe Valderrama y la solidaridad de Andrés Escobar. Chasqui fue la mascota de la Copa América de Perú 2004. Está inspirado en los chasquis, quienes eran los mensajeros del Imperio Inca, personas que recorrían los extensos caminos del imperio llevando anuncios, mensajes y objetos. La correa roja de su morral y su camisa blanca representan la camiseta de la selección peruana. Guaki ha sido una de las mascotas de la Copa América más bien recibidas por el público. Es un macao o guacamaya bandera, una de las aves más representativas de Venezuela. En su diseño están integrados los colores y elementos de la bandera venezolana. Para escoger a la mascota de esta versión de la Copa América, se recibieron cerca de 4 millones de propuestas de niños y adolescentes de toda Venezuela. El resultado ganador fue la propuesta de un joven de 15 años llamado Jolin Zabaleta. El estudio Fractal Studio se encargó de darle vida y darle una personalidad fuerte, alegre y deportiva. Varios medios de comunicación han escogido a Guaki como la mejor mascota de una Copa América hasta ahora. Recorrió casi toda Venezuela en caravanas, contagiando de alegría a todos los fanáticos del fútbol. Tangolero es un ñandú, un animal muy similar al avestruz y típico del Cono Sur. El nombre tangolero fue escogido por Banco Santander, quien fue el principal patrocinador de esta Copa América. Su nombre está compuesto por las palabras tango y golero. Tango por el género musical típico de Argentina y golero por los goles que se hacen en un partido de fútbol. Cincha es un zorro culpeo, una especie que habita en casi todo Chile y otros lugares cercanos a la cordillera de los Andes. Su nombre está formado por las palabras zorro e hincha. Cincha es de color amarillo y naranja, con un brazo azul y una pierna roja, por los colores de la bandera de Chile, y su diseño está inspirado en la cultura indígena chilena. Es una de las mascotas que todavía conserva su propia cuenta en Twitter, así que todavía puedes escribirle y ver sus publicaciones. Luego de una votación por internet para encontrar el nombre de la mascota de la Copa América Brasil 2019, Cicito fue el elegido por el público. Este nombre es un homenaje al exjugador brasilero Cicinho, quien hasta el año 2019 ha sido el máximo goleador de la Copa América con 17 goles, al lado del argentino Norberto Méndez. Cicito es un capibara, un roedor herbívoro que habita a las orillas de los ríos de Brasil. Es un animal muy sociable y pacífico, que en promedio vive en familias de 7 a 10 capibaras. Su tiempo de vida es de 6 a 12 años. Desde que fue anunciada como la mascota oficial de la Copa América Brasil 2019, Cicito ya ha visitado varios lugares turísticos de Río de Janeiro, una de las 5 ciudades sede de la Copa América. Visitó también el Museo de la Selección Brasilera de Fútbol, en donde conoció a Canariño, la mascota oficial de la selección. Si te gustó el video, puedes suscribirte al canal, compartirlo en todas partes, darle un like o un comentario. Hasta la próxima. Chao.